Llegó el cierre del mes de noviembre, 28 de noviembre del año 2021 y finalizamos los 11 primeros meses. Ya mañana será un día de Navidad y no es más propicio el día de hoy para agradecerle a Jesús, agradecer a Dios por todo lo que Él ha permitido en la vida de cada uno de nosotros, por permitirnos llegar a sus hogares. Y quiero comenzar este día agradeciendo, saludando desde aquí, desde el Ecuador, desde Epicentro Iglesia, a todas esas familias que se han conectado durante todo este año, agradeciéndole a Dios esa oportunidad de que nos puedan ver a través de este canal de YouTube en diferentes países. Agradecido de Dios porque ustedes han permitido que nuestra iglesia penetre en el corazón de cada uno de ustedes. Comenzar nuevamente en época de pandemia fue para nosotros un verdadero reto. Por el motivo de la pandemia, los tiempos representaron para todos aprendizaje. Aprendimos a valorar y adaptarnos a los nuevos tiempos y a estas nuevas realidades sin perder el norte de que volveremos a vernos personalmente muy pronto. Debo agradecer a todo el equipo de medios, niños, adolescentes, alabanza y adoración, discipulado y a esos guerreros que siempre están junto a nosotros en cualquiera de los retos que Dios nos pone delante. Me refiero a esos guerreros del equipo de intercesores que siempre están apoyándonos y respaldándonos en oración. Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a todos los que colaboran detrás de cámara. Escritores, guionistas, maquilladores, ambientación, presentadores y a nuestros grupos deportivos como Epicentro Fútbol Club, a Epicentro Running y a Clínicas Asistas por todo su apoyo. Estamos honrados por las familias que se suman a nuestra iglesia, que buscan en Epicentro la iglesia de la familia y de todas las generaciones, enfocados principalmente en nuestros más pequeños, en nuestros niños. A ustedes que cada día ven en la programación que nosotros lanzamos a través de este canal esa gracia natural de cada niño. Gracias por esa hermosa respuesta que hemos obtenido de ustedes. Queremos agradecer a Dios por sus vidas y por la vida de toda su familia, porque nos han apoyado suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Estamos terminando 11 meses de este año 2021 y quiero hacer un alto en las series para agradecer con este mensaje por la vida de Jesús. Él es el motivo de nuestra vida, es nuestro norte y por quien trabajamos día a día. Comenzamos el último mes llenos de felicidad por todo lo que hasta ahora Dios ha hecho en nuestra iglesia. Comenzamos ya mañana, el primer día del último mes de este año. Por ello, quiero transmitirles desde el Evangelio de Mateo la vida de Jesús que celebramos en el occidente de esta tierra, en el hermoso y tan disfrutado mes de diciembre. ¿Y por qué? Porque este año es muy especial, porque desde hace 2 años no disfrutamos con la familia la Navidad por estos tiempos de aislamiento. Así que debemos disfrutarla en familia, debemos disfrutarla en buena comida y en buena compañía. Luego de conocer la genealogía de Jesucristo, su nacimiento en el capítulo 1 de Mateo, y la visita de los reyes que molestó tanto a ese rey Herodes, quien dio muerte a todos los niños nacidos en el capítulo, reflejados en el capítulo 1. Lamentablemente, el rey Herodes se llenó de odio porque había visto, o de envidia,
cómo caravanas asistían para ver ese nacimiento esperado. También podemos decir que este hombre, Mateo, quien escribió esta importante evangelio, era un leví, quien escribió una de las cosas más importantes para los propios judíos. Esto fue hecho con el propósito de mostrarle a sus coterráneos que Jesús era el Mesías. Ese Mesías prometido del Antiguo Testamento, porque Él cumplía con todas las profecías hechas sobre Él, sobre todo por el profeta Isaías. Jesús, en el capítulo 3 se refleja, en el capítulo 4 se refleja cómo fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás, como parte del plan divino que Dios ya había puesto en marcha para salvar a toda la humanidad. Debemos tener presente que aunque Jesús es un ser divino, es el Hijo de Dios, Él debería presentarse como un ser humano, como tú y como yo, para poder enfrentar al enemigo, para poder enfrentar a Satanás en las mismas condiciones que se presentó la creación de Dios en las figuras de Adán y Eva. Y quien fallaron atendiendo el engaño de Satanás, entregándole la autoridad a ese ser rebelde, caído y maligno. Acá fue a donde el hombre se llenó de pecado y entregó a Satanás las armas para que continuamente ese mismo ser pueda acusarnos delante de las cortes celestiales, como está escrito en Apocalipsis 12:10. Fue entonces cuando Juan, en la misma isla de Patmos, escuchó una fuerte voz, como dice este versículo, cuando dice: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Claramente podemos ver en las Escrituras cómo este plan perfecto de Dios hizo que nosotros pudiésemos tener la salvación, porque esa salvación se obtiene por gracia. Y Jesús comienza, antes de comenzar su ministerio, comienza a enfrentarse a las dificultades que el mismo Satanás creía tener el poder, pero que estaba en el plan de Dios. Cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y permaneció allí durante 40 días de ayuno, Él, sin sufrir ningún tipo de debilidad, aunque dice el mismo versículo que en el día 41 Él tuvo mucha hambre. Jesús no sintió esta sensación natural, normal y humana durante los primeros 40 días. Quiere decir que el hambre que tuvo Jesús, y acentúa, tuvo mucha hambre, representa la debilidad del ser humano que Satanás espera para atacar. Y podemos leer, y se desprende de la misma Escritura, cuando Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Usted se imagina a un ser con tanta hambre y conociendo el poder que podía hacerlo, caer en esa tentación? Pero Jesús le respondió a esta temible y tentadora propuesta: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Inmediatamente Satanás, el diablo, lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, y Jesús allí en ese momento se vio en el pináculo del templo. Como es de saber, era el punto más alto de la ciudad. Fue cuando le dijo: si eres hijo de Dios, tírate. Las Escrituras dicen
que Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Fue cuando Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Pero el infatigable Satanás insiste nuevamente y le dice por tercera vez, llevándolo a la cima de la montaña, para que viera personalmente todos los reinos del mundo que le servían en ese momento a Satanás y la gloria que había en cada uno de ellos. Fue cuando le propuso de una manera sagaz: te daré todo esto, toda esta gloria, si te arrodillas delante de mí y me adoras. Allí Jesús reclamó con fuerza y respondió ordenándole: vete de aquí, Satanás, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Y al instante llegaron ángeles a socorrer a Jesús, a ayudarle, dice la palabra. Queridos hermanos, esta fue una de las batallas que Jesús libró personalmente con éxito en su vida humana, demostrando que todos y cada uno de nosotros puede hacer lo mismo si tan solo podemos creer y si tan solo pudiésemos tener la fe suficiente y el conocimiento de la palabra para utilizarla cuando así se requiera. No podemos buscar a Dios solo cuando se nos presenta una calamidad o alguna necesidad. Debemos buscarlo siempre y ser embestidos con las armas de un guerrero. Este guerrero jamás deja su arma, duerme con ella y la conoce a la perfección. Un guerrero sabe que esa arma que porta la usará cuando se entra en combate con el enemigo, tal cual como Jesús la usó cuando Satanás lo tentó en el desierto. Si usted no está preparado y no porta esa arma, ni el entendimiento, ni el entrenamiento tampoco, créame que será ajusticiado por su enemigo en la primera oportunidad. Usted debe prepararse. Y por eso es que en nuestra iglesia cuenta con los grupos de discípulos para que usted pueda aprender a entrenarse, capacitarse y estar preparado para el día malo. Aunque Dios no tienta a nadie, como está escrito en Santiago 1:13. Cuando alguno se sienta tentado, dice la palabra, a hacer lo malo, nunca piense que es tentado por Dios. Porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Pero todas las tentaciones a las que estamos expuestos en nuestra vida, si están en el plan de Dios para nuestro bien. Si vencemos las tentaciones, nos fortaleceremos como hijos de Dios. Pero si sucumbimos a ellas, reconoceremos con más claridad nuestra necesidad de mayor santificación y gracia, de mayor compromiso con nuestra vida espiritual. La tentación de Jesús es similar a la prueba que pasó el pueblo de Israel. Jesús estuvo 40 días en el desierto y dice la palabra que Jesús comenzó este aislamiento en el desierto lleno del Espíritu Santo. Y fue en el día 41, como lo dije anteriormente, cuando le sobrevino a Jesús esta debilidad y tuvo hambre. Y en ese momento fue atacado por Satanás. Pero Jesús se defendió con las armas reglamentarias. Por eso este capítulo es tan importante para los cristianos, porque son las armas que Dios nos entregó, su palabra. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto.
que está representado por esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto. La tentación de Jesús hace alusión a lo escrito en Deuteronomio 8:1, que dice: pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a tus antepasados darte. Acuérdense de todo el camino que el Señor, su Dios, les hizo recorrer en el desierto durante 40 años, dice la palabra, para humillarlos y ponerlos a prueba, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. Así que, hermano mío, ponme mucha atención. Dice el extracto de la palabra que aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, con perdices, comida que ni siquiera ellos esperaban para ese momento, comida que ni siquiera los antepasados conocían, para hacerles saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de los labios del Señor. Y esto representó la primera tentación, la primera muestra de debilidad del ser humano. Durante esos 40 años no se les gastó la ropa ni se le hincharon los pies. Tampoco el calzado se desgastó. Dense cuenta que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a un hijo. Tenemos que agradecer cuando estamos en corrección, cuando usamos este propósito divino de entrar a un desierto. Estamos en un desierto porque es el aula preferida, es el aula de clases preferida por Dios para enseñarnos a nosotros. Las tentaciones apelan a las motivaciones comunes del ser humano. Los impulsos físicos y el orgullo y la avaricia que lamentablemente nos brota como seres humanos provienen del pecado original. Pero lo importante, mi querido amigo, hermano que me escucha, es que tú puedas reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario para que exista salvación eterna para ti y para mí. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 16 dice: porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a tus ojos y el orgullo de las riquezas. El mundo solo ofrece satisfacciones incompletas para mantenerte entretenido y no te des cuenta que tu vida debe basarse en una vida llena de los principios bíblicos, llena de Jesús. Así como Satanás desafió a Jesús en el desierto a probar la verdad de las palabras del Padre antes de su bautismo, representa ese momento crucial que podemos vivir como seres humanos y ser tentados y caer en esa tentación. Podemos ver que la tercera tentación le ofreció a Jesús el camino de evitar la muerte de cruz. Le ofrece un reinado terrenal. De la misma manera, seremos tentados todos nosotros y muchos doblegarán a esas tentaciones, de esas ofertas engañosas e incompletas de Satanás. Es por eso que debemos entender que hay un compromiso espiritual contigo y con tu familia y sobre todo con los más pequeños. Así como dice Hebreos 4:15, que dice que nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Y este versículo se refiere a Jesús, porque Jesús peleó en las mismas condiciones de la creación con el propio Satanás y venció
al no pecar. Hebreos 2:17 dice, y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser sumo sacerdote, fiel, compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio de ese sacrificio cruento. Jesús representa delante de Dios a toda la humanidad, y Él, como un ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, tiene la autoridad porque conoce a través de su naturaleza humana lo que es soportar la tentación cuando caminó entre nosotros. Es necesario y fundamental para nosotros entender que la victoria de Jesús en el desierto representa que Él es el Cordero sin mancha y sin tacha, el que no pecó a pesar de las tentaciones sufridas. Los múltiples pecados que Jesús llevó a la cruz requerían de un sacrificio perfecto. Este sacrificio debía ser hecho por uno que no estuviese lleno de pecado, que ni siquiera estuviese ninguna mancha. Jesús no quebrantó nada de lo instaurado en la palabra, en la santa palabra y en la ley de Dios. Obedeció fielmente a todo lo que Dios ordenó. Obedeció la ley judía. Tuvo celo por la casa de su padre. Su comida era hacer la voluntad de Dios. Esto se complica un poco para nosotros, pese al ejemplo que nos dio Jesús cuando leemos lo escrito en Santiago 1, 14, 15. Dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Santiago describe un tipo de tentación que proviene de los deseos pecaminosos dentro del ser humano, y que si caes en ellos terminarás avergonzado. Estos deseos ya no son pecaminosos por naturaleza, lo que quiere decir que todo ser humano es portador de esas apetencias que nos tientan a hacer lo malo, a menos que sigas a Jesús, porque Él será tu abogado. Satanás lo sabe, y por cada equivocación que cometa, este enemigo interpone una demanda contra ti. Es una demanda de acusación en las cortes celestiales del cielo. ¿Conoces que termina este año? No queda un mes, sino para finalizar este 2021. Debemos prepararnos de tomar las decisiones correctas, que renuncies a lo que te hace daño y te avergüenza. Es hora de venir y juntarte con aquellos que te aman, y nos hace feliz el nicho de estar en familia. Es momento de decirle un te amo a los que te han regalado amor. Incluso aquellos que no te han regalado amor necesitan de tu abrazo. No importa lo que haya ocurrido, aunque nos equivoquemos, Jesús está allí para levantarnos. Aunque pidamos perdón y no te perdona, Jesús está allí para hacerlo. Aunque no te entiendan, allí está Jesús para entenderte. Aunque estés solo, allí está Jesús para acompañarte. Por eso, damos gracias a Dios. Gracias, Jesús, por recibirme en tus brazos, por amarme y bendecirme. Gracias por cuidarme y cuidar a mi familia. Gracias por la salvación. Gracias por este año 2021 que comienza el día de mañana su finalización. Quiero que hagas una oración conmigo para que podamos recibir a Dios en nuestro corazón. Así que si allí tú estás conmigo, allí viéndome, no sé en qué lugar estás, es momento de entregar tu vida a Jesús. Es momento de tomar decisiones importantes. Inclina tu rostro y acompáñame a esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por este año.
que ha pasado. Gracias por mi familia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por la salvación a precio de sangre que tu Hijo Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Gracias, bendito Dios, por permitirme entrar a tu reino. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca la borres. Señor, quiero ser un hijo tuyo. Quiero seguir tus pasos. Quiero aprender una vida llena y completa. Que las armas que tú nos regalaste a través de la palabra puedan ser usadas contra el propio Satanás. Puedan ser usadas como tú lo usaste en el desierto. En el nombre de Jesús. Amén.